Hoy en LACT Arquitectura tengo la oportunidad de conversar con el maestro, el arquitecto, una de las leyendas de la arquitectura de República Dominicana, la arquitectura contemporánea reciente, Marcelo Alburquerque. Hermano, muchísimas gracias por recibirme aquí en tus instalaciones. Gracias a ti, Luis, sobre todo por el elogio de maestro, cuando en realidad siempre somos unos aprendices. Estamos continuamente, día a día, aprendiendo de los demás, de las obras más sencillas, de la gente que está comenzando a trabajar, de los maestros de verdad y de las obras en general. Sí, lo de maestro también, aparte de la arquitectura, usted enseña. Profesor y maestro no es lo mismo. En una época estuve en la universidad, pero ya hace muchos años. Ya me tomé el descanso. Ya soltó esa parte. Hace mucho tiempo. Yo pasé 18 años por un lado en la Autónoma. Sí. Y luego, por una circunstancia, entré a hacer un proyecto de investigación en UNIBE, que era creo que de un año, no recuerdo exactamente el tiempo, y de ahí terminé como en 3 o 4 años. ¿Se quedó dando clases? Sí, y ya luego obviamente uno se cansa. Yo he visto algunas imágenes suyas. Pero yo creo que la etapa, la época de universitaria, la época de intercambio con estudiantes es maravillosa, porque nos da oportunidad de aprender muchísimo, de cuestionarlo todo también, porque y ahora más, ¿no? Los jóvenes cuestionan todo. Y conocer diferentes puntos de vista. Y es muy interesante. Hay mucho crecimiento, si uno lo sabe orientar. Totalmente, totalmente. Así. Cuando yo veía la decoración de la oficina, que ahorita vamos a verla, su comportamiento aquí, me llamó la atención porque en un momento, cuando yo formé la mía, usted me dijo, mira, tu logo se parece al mío. Y en realidad sí se parece. Y esto no tiene mucho tiempo, eso fue creo que el año pasado. Yo digo el año pasado porque con el tema de la pandemia a mí se me perdió el tiempo. El diseño, diseño gráfico de la marca. Sí. Y en realidad empezamos a hacerlo. Yo nunca lo he hecho, nunca he completado nada de eso. Y tu trabajo, bueno, hemos ido recopilando a la fuerza trabajos, pero la mayoría se han perdido. Y por eso cuando yo hago publicaciones, lo que publico regularmente son mis dibujos, los dibujos que yo hago a mano, que son, digamos, que los primeros pensamientos cuando yo abordo un proyecto. Que aquí hay unos cuantos colgados en la pared. Sí. Encuadrados y eso. Sí, y esos dibujos pues yo los cuido, yo creo que más que mis hijos. Eso tiene un valor. Norman Foster recientemente publicó un libro precisamente una colección enorme de sus sketches. Sí, que hay que obtener eso. Y aquí cuando yo llegué en esta mesa, señores, ustedes ven esto aquí envuelto. Esto es un trabajo urbanístico que el arquitecto está haciendo. Sí. Una monstruosidad, que más adelante él hablará de eso. No aquí en el podcast, sino después que ya tenga eso concreto. Sí. Arquitecto, comencemos primero por la parte histórica. No abundarla mucho, porque el podcast se mete lejísimo cuando comienza a hablar. Claro. ¿De dónde es Marcelo? Yo soy de Santo Domingo, capitaleño. De pura cepa. De pura cepa, nacido en San Carlos, criado en la zona colonial, por eso tengo ese amor por toda esa zona histórica. ¿Usted reside todavía por ahí? No, ahora estoy en este lado de la ciudad más compleja. Sí. El polígono. Ese es mi origen. Llévese un poquito más el micrófono. Sí. Acomódese usted. Entonces. O me pego, no te preocupes. Está bien. ¿Hace sus estudios dónde? Yo estudié en la universidad, allá en la Autónoma de Santo Domingo. Digo, los estudios primarios. Los primarios yo estudié en el Colegio de La Salle. Fue mi colegio de toda la vida, aquí en la Avenida Bolívar, de donde tengo unos recuerdos, no solo de los compañeros, sino también de los profesores, profesoras, etcétera. Fue una época muy interesante. Y ahí entonces yo paso a la universidad, asunto que decidí. ¿Por qué arquitectura? Precisamente eso es lo que te iba a decir. Yo no sabía que, bueno, sí sabía, yo quería estudiar medicina,
porque mi papá era médico, mi mamá también en un momento estuvo en temas de medicina, como partos y cosas de estas. Para seguir la misma línea de la familia. Sí, yo dije, bueno, voy a ser médico. Esto es lo que tengo más cerca. En la familia no había arquitectos, no había nadie que se estuviera por ese camino, sino que eran abogados, casi siempre, muchísimos abogados, y algunos que otros médicos. Y entonces, estando ahí en el colegio de La Salle, uno de los hermanos que le llaman así, o le llamaban a los hermanos del colegio de La Salle, de esa orden, me atrajo. Él estudiaba arquitectura aquí, sí, en la UAS, y él estaba haciendo su tesis y me pidió que yo le ayudara a dibujar su tesis. ¿Qué edad tenía usted? Un muchacho de 14 años, 15 años, no más de ahí. Yo salía a los 15 años. ¿Y ya era diestro años en los dibujos? Ya. Sí, yo dibujé siempre. Yo creo que nací con un lápiz en la mano y papel. ¿Zurdo? Zurdo. Por eso. Desarrolló un lado del cerebro. Sí. Y entonces de la creatividad. Yo empecé a dibujar en una mesa que él tenía armada ya en el colegio. Y bueno, ahí yo dije, pero esto es lo mío. Y de ahí me quedé. Okay. Y ya cuando ingresé al colegio universitario, en aquella época que se llamaba así, el colegio universitario. Todavía es así, yo creo. No sé. Pues ahí empezó la vida universitaria, que fue también muy interesante. Una época ingresamos 110 personas a arquitectura en ese momento. Al final fuimos decantando, hasta que terminó todo el que haya poca gente. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del 66. Yo ingreso en el año 66 en la Universidad Autónoma. ¿En ese momento todavía estaba la dualidad? ¿Ingeniero arquitecto? No, ya eso se había eliminado. Era arquitectura, ingeniería era otra cosa. Ingreso allá y me encuentro con que es maravilloso. O sea, yo me enamoro de esto, sí. Pero sin mucha conciencia de qué hacer, sino bueno, hay que cumplir con los estudios, terminar esto, como todo estudiante joven y maduro de 16 años. Hasta que poco a poco uno se va involucrando en la carrera. Maestros. Fui mascota de estudiantes de arquitectura que estaban ya en últimos años o en cursos muy superiores. Y yo les dibujaba, porque yo siempre dibujé mucho, ¿no? Entonces me decían, zurdito, ven, echa para acá. Y eso era mano CAD. Sí, fájate ahí. Y yo no eran 3D que yo hacía, eran perspectiva. Todo eso de 3D. Bueno, eso no existía en ese momento. ¿Qué va? Eso era mano y felpas y acuarela, etcétera. Bueno, se disfrutan esos dibujos. Una serie de habilidades. Cuando uno tiene la habilidad de poder realizar un tipo de dibujo de esa magnitud, sí, uno lo vive y lo conserva, como eso que usted está haciendo aquí. Sí. Y de ahí, bueno, pues de ahí salí con relaciones muy buenas con algunos de mis profesores. De hecho, trabajé con algunos de ellos, con el arquitecto Milán Lora. Para mí, primero como persona maravillosa. No tengo el honor de conocerlo. No. Además, un gran amigo. Pero un hombre con mucho talento. Una gente que sabe buscar la oportunidad de hacer algo bien hecho, poético. Son de los arquitectos brillantes en el anonimato. Así es. No es tan anónimo. Okay. Lo que pasa es que es un arquitecto que se dedicó a hacer su trabajo como es él, muy humilde, pero ha hecho un trabajo notable. O sea, las casas de Milán, yo he visto muy pocas casas que tengan la frescura, la belleza y de los espacios que él ha hecho. Sería importante mostrar alguna imagen. Vamos a ver si la conseguimos y la colgamos aquí en el video. Yo no sé si habrá algunas cosas de él por ahí, pero sus acuarelas es un maestro en la acuarela. Es un maestro. Trabajé también luego con Rafael Calventi. Le iba a preguntar por los maestros reconocidos de ese momento. Sí, con Rafael. Y Caro. Con Caro Antonio. También estuve un buen tiempo trabajando ya en el taller de ellos. Esa fue una experiencia, la última experiencia antes de independizarme, que decidí entonces venir. Y aquí justamente yo vine cuando me independicé, y esta fue mi oficina primero. Local. Esto tiene su historia, así que luego te voy a hacer. me fui con Calventi, ahí esa es una experiencia inolvidable. Además hicimos una buena amistad.
hasta sus últimos momentos, su final. Nosotros hicimos un homenaje en el momento que murió, Sí. en Arquitectura Radial, le dedicamos parte de su reseña Sí. en el programa, y el programa también en ese momento. Rafael Marcó donde quiera que esté, me distinguió Sí. mucho, y eso lo agradezco. Lo valoro muchísimo también, como él me distinguió, además de amigo, y eso no se olvida. ¿Qué tan difícil fue la arquitectura en la universidad para usted? Aparte de los problemas que había en términos de institución, Sí. porque para el momento eso era un caos. Era 66. Era un caos, sí. Se tardaba uno muchísimo tiempo. No, para mí no hubo dificultad con la carrera, en absoluto. Lo que no tenía que ver con la arquitectura era lo que me daba dificultad, ¿no? Normal. Sí, pero después no, para mí eso era un gozo. O sea, trabajar y hacer un proyecto para mí era un placer, como sigue siéndolo todavía. Lo que usted me dijo antes de iniciar el podcast. Sí, yo nunca he visto Sí. esto ni como trabajo, ni como estudio. Eso. Para mí es una satisfacción, un placer, un deseo. Sentarme a trabajar. A veces no tengo nada que hacer y digo, déjame ir a trabajar los sábados, y me dan las 8 de la noche, 8:30 de la noche, sin haber almorzado, porque es que la cabeza entonces coge velocidad, un día tranquilo, sin ruido, sin teléfono ni nadie, y yo lo disfruto. Yo pienso que todavía tengo, y se lo dije a mis hijos, les dije, yo quiero 20 años más de trabajo. ¿Podemos saber su edad? Sí, 73 cumplo este año. Y si yo puedo tener 20 años más de trabajo, yo creo que puedo ser feliz. Y si puedo continuar todavía un poquito más, mucho mejor. Sí, estoy mejor. Sí. Ya no voy a entrar en la parte de laboral después que termine la universidad. Sí. Si no, nos vamos. ¿En qué momento usted se independiza? ¿Cuándo usted se dio cuenta que era el momento para...? Mira, nosotros en la oficina de Caro, que hice relaciones muy buenas, ese es uno de los mejores grupos que hay aquí. El grupo de Caro Álvarez, con el arquitecto José Antonio Caro, Danilo. O sea, un grupo maravilloso. Ha pasado muchos jóvenes. Ahí se aprende realmente. De mi generación han pasado muchos. Sí, se aprende mucho. Ahí han pasado mucha gente. Y ahí había en esa época un equipo de gente que, bueno, trabajamos sin horario muchas veces, amanecidos, pero también así, todos muy contentos de lo que se hacía, y lo podíamos ligar con la obra, y visitábamos, o sea, nos daban mucha participación, porque es gente con mucho talento también, de lo que ha heredado uno de sus hijos, de José Antonio, que es arquitecto también, trabajan asociados él y el arquitecto Morén en algunas ocasiones. Okay. Y entonces en ese momento yo estaba ya con uno de los arquitectos que trabajaba y que nos hicimos socios para hacer proyectos. Y ¿Dentro de la oficina? Dentro de la oficina. Veníamos aquí, yo tenía este local que no era el local completo. Esto tiene una historia maravillosa. Esto era el almacén de un restaurante que había aquí debajo. ¿Primer nivel? Sí, en el segundo nivel, en el balcón. Un lugar muy bonito, se llamaba Caferelli. Era de una amiga, apellido Bonarelli, y le pusieron Caferelli, ¿verdad? Igual que lo de Pizzarelli, es por el apellido. ¿Por el apellido es eso? De los Bonarelli, sí. Por ahí viene el nombre. Okay. Y ella un día me dijo, mira, yo voy a... Dato importante en el podcast. Sí, no estoy utilizando ya el almacén totalmente, si tú quieres. Digo, sí, yo cojo la mitad, no hay ningún problema. Uno con poco dinero, con deseo de trabajar y cosas. Y entonces la puerta no estaba donde está aquí actualmente, sino del otro lado. Y ahí yo entraba, esto olía a veces a cebolla, harina, a papa, porque aquí estaba guardada la comida y todas las cosas. Se hacía el pan aquí arriba. Y entonces allá se quedó, en el lado de allá, en la parte del almacén, y de este lado nosotros colocamos unas mesas de dibujo, iluminación, ese amigo y yo, José Gómez, el arquitecto José Gómez. Y bueno, aquí empezamos. ¿Pagaban? Sí, pagaban, obviamente. Posteriormente ella se decidió ir y nosotros nos quedamos, y después compramos el local. Yo compré el local. Okay. Y entonces en un momento
llegó con nosotros también, que teníamos muy buena relación y tenemos muy buena relación como hermanos, el arquitecto Cristóbal Valdés, Toby Valdés. Sí. Toby constituyó otra época muy importante de mi vida, más que como profesional, como amigo, ¿no? Como hermanos. O sea, el trato que hemos tenido Cristóbal y yo es de hermanos, de familiar, de sus hijos, son mis sobrinos, y, o sea, cariño, de verdad. Sí. Y aquí pasamos años en cantidad. Pudimos hacer muchísimos trabajos, construcción. Toby es muy atrevido, yo no. Yo soy una tortuga que me clavo a trabajar y trabajo, sí. Pero Toby tiene una cabeza que va donde quiera, donde él quiera. Es un tipo maravilloso. Pero estamos hablando de cuando usted entró al local, ¿de qué año? Aquí, en los 80, y cuando hicieron el edificio. Este edificio tiene 30 y algo de años. ¿Este es de Selman? Sí. De Eduardo. Diseñado por Eduardo Selman. Sí. Yo tengo 30 años aquí. Bueno, lo que tiene el edificio, quizá un año menos. Madre mía. Sí, en este local. Bueno, y aquí estoy. Sí. Aquí estoy ahora socio con mi esposo. Yo soy el socio de ella, porque no debo decir que yo soy. No. Ella es la jefa. Esto no tiene nada que. Ella es la jefa. Qué bien, qué interesante esa historia. Esa es la historia de esto. Interesante. Y mucho trabajo en unas épocas, en otras épocas no hay trabajo. Y entonces yo aprendí en un momento, porque me sentía que tenía muchas deficiencias de la universidad, que no había aprendido muchas cosas. Y entonces, desde ese momento, cuando... Sí, me di cuenta, dijo, la universidad no enseña aquí. Porque ahora debe haber cambiado mucho, ¿no? La manera en que se enseña. Con todo el respeto. Pero la enseñanza de la Universidad Autónoma estaba orientada a una materia de diseño que se llamaba composición arquitectónica. Y eso era regido casi como una religión, con unas reglas, que si es esto, que si aquí, que si allá. Entonces, el tema ese, que al final uno no aprende. Composición arquitectónica. Composición. O sea, que tú pones una cosa, una pieza aquí, le pones otra allí, le pones otra allá, la entra por aquí, la entra por allá, y eso es arquitectura. Se encajó ya. Nada. Y aquello, no sé, el espacio no existía una concatenación de formas y una puerta que se abre y una que se cierra, y más grande o más chiquita. Era muy mecánico. Todo. Una cosa para mí absurda, que agradezco, porque tampoco puedo ser desagradecido de los profesores que tuve, que además fueron mis amigos después. Cuando yo entré a dar clases, entonces ya nos hicimos amigos de muchos de ellos que ya no están hoy. Andan por ahí, deben estar haciendo sus desastres también por allá, donde estén. Pero buenas personas, además. Ahí conocí a mucha gente buena también. Entonces, me di cuenta de eso y dije, no, pero yo lo que tengo que ponerme a estudiar, aprender. Y tuve un año flojo de trabajo. Tenía trabajo, lo hacía, pero lo que me dediqué fue a estudiar. ¿Se fue del país? No. Yo lo que hice fue, dije, no, espérate, lo vamos a estudiarlo, a leerlo todo, a tratar de aprenderlo todo. Autodidacta. Luego, los viajes y las cosas, y más tarde, mucho más tarde, hice algo de posgrado en INTEC. Recientemente terminé en diciembre uno de turismo sostenible. Porque no se para el aprendizaje. Aprender eso no se detiene, porque el cerebro no se detiene. Si el cerebro se detuviera, es como si el sol se detuviera. Y si agárrate si está amarrado y siéntate o acuéstate. Y si uno deja de ejercitarlo, se oxida. Sí, totalmente, porque el cerebro entiende que ya se cansó y que ya no tiene que hacer nada y se duerme. Totalmente. Y por ahí vienen todas las cosas. No. Le iba a decir ahorita que, con todo el respeto a las universidades, la UAS, bueno, no la UAS, la mayoría, está tirando productos a la calle muy crudos. Y pero no lo digo yo. Ahora están mejor. Está mejor que antes. Ahora están mejor. Pues yo pensaba que no, que antes salían profesionales más acabados. Mira, profesionales que, digamos que trabajábamos en oficinas de gente con mucha experiencia. Ahora no. Ahora todos se quieren independizar antes de siquiera graduarse. Sí. Y no tienen esa experiencia. Yo cometí ese error. Si no tienen lo que nosotros llamamos ir al taller. Vamos al taller. Nosotros hacíamos vida de taller. ¿Cómo funciona esto?
Eso es importante. Que es importante. Y acostumbrarse a que esto es tu casa, que esto es más a veces, más tiempo que pasas aquí con los arquitectos, con la gente que trabaja contigo, que es lo que pasa en tu casa. Totalmente. Y que le dedicas más tiempo y la lectura. O sea, esto es una forma de vida. Esto no es un pasarrato ni un ganar cuarto nada más. De paso, tenemos la suerte de que nos pagan, ¿verdad? O sea, que nosotros debíamos decir... Es un estilo de vida, exactamente. Esto es una forma de vida. Sí. O sea, me pagan además de esa vaina. Sí. Totalmente. Autodidacta igual que usted. Yo he aprendido a manejar los programas que manejo a través de YouTube, que es una herramienta poderosísima, es una universidad virtual que tenemos ahí. Sí, sí, sí. Y es como me decía un arquitecto que entrevisté recientemente, Eric Michelin, hijo. Sí. Que ok, tú sales con deficiencias de la universidad, pero está en ti el tú querer seguir avanzando. Obviamente. Tú tienes que continuar preparándote y olvidarte de lo que quizá alguna debilidad que tú tuviste en el pasado. Tú lo que tienes que enfocarte en lo que tú quieres. Sí, sí. Y estudiarlo. Punto. Eso es claro, eso es claro. Yo, en lo particular, no he hecho una maestría, no he hecho posgrado. Yo leo. Yo investigo. Yo soy un investigador. Lector acérrimo. Yo tengo que sentarme todos los días, mínimo 2 horas a leer. Sí, lo que en esto uno tiene que ser crítico de uno mismo, pero para poder ser crítico tú tienes que voltear muchas páginas y ver muchas cosas. Totalmente. Y estudiar todo lo que se está haciendo, lo que se ha hecho y todo lo que te caiga en la mano, que tiene que ver con arquitectura y con 1000 cosas más, ¿no? 1000 cosas más. Porque esa es la ventaja de nosotros. Sí, porque no es solamente, uno no se nutre nada más de la arquitectura. No. Hay gente que se nutre de muchas otras áreas, de la poesía, del teatro. Y uno estudia a los autores y con eso aprende muchísimo también. Y hay tanta cosa escrita, tanta cosa hecha, que también se aprende. Obviamente, lo que decía de la universidad o de las universidades no invalida que están haciendo un buen trabajo. Hay mucha gente que ya se dio cuenta y que lo hace de otra forma. Se está haciendo. Era digamos, el estilo de aquel momento cuando nosotros estudiamos, que había esa orientación. No entre todos los arquitectos, pero entre algunos arquitectos. Pero no me quejo. Okay. No me quejo. El proyecto más difícil que usted ha tenido. Ninguno. No. Ningún ¿Usted es un genio entonces? No, pero yo creo que ningún proyecto es difícil. No ha habido un reto. Déjame ver cómo enfrento esto. Ni al principio, cuando comenzó a separarse de la oficina de... No. Vio tantas cosas ahí adentro que... Mira, yo creo que lo más importante cuando tú vas a enfrentar una encomienda que te hacen, un trabajo que tú tienes que realizar como arquitecto, es sentarte a pensar, a analizar, no inmediatamente a querer resolver. Ahora lo hacen en una computadora sin haber rayado siquiera. Exacto. Y valga la crítica que hago a los más jóvenes. Qué bueno que ni siquiera, digo yo, rayar, porque es lo que yo hago, ¿no? Después de mucho rato, pero pensar. La computadora no piensa, el dedo no piensa, el lápiz no piensa, la pluma no piensa y un papel no piensa. Qué bueno que usted lo dice. Entonces, el primer paso es ese, es tú formularte preguntas, buscar respuestas, cuestionar. Y si estás en equipo, muchísimo mejor, porque el trabajo de arquitectura colectivo produce efectos muy buenos. Entonces, eso es un cuestionamiento continuo que debe haber para llegar a conclusiones y decidir, ok, este es el partido que vamos a coger, por aquí, por esto, pero tiene un sentido que no es el de la simple función, ¿verdad? Y uno de esos sentidos empieza, primero, ciudad, el lugar, los materiales, el clima, el sol, la gente, la sociedad. O sea, son muchas variables que van a intervenir para ir tomando decisiones. Luego, el proceso que uno tome para llegar a soluciones depende de cada uno. Cada uno tiene su manera de trabajar. Sí.
En el caso mío, yo parto después de volverme loco, porque es así. O sea, cada trabajo es un reto que me pone muy ansioso, porque uno siente que a lo mejor no va a llegar a una buena cosa, pero eso se pasa. Y como todos los trabajos no son iguales, en el caso nuestro yo afronto cada trabajo de una manera diferente. No hay una escuela, no tengo una fórmula que me diga, lo hago así, lo hago asado, lo pego, lo pongo, el papá. No. ¿Usted separa un proyecto de otro? Todos los proyectos son diferentes. Cada uno es un reto diferente y cada uno asume su personalidad. ¿Eso es difícil? No, porque yo entiendo que debe ser así. Sí, debe ser así. Debe ser así. Porque lo digo por mí en ese caso. Te digo porque hay obras que tú ves y tú dices, eso es de fulano. Y hay otras que tú dices, y esto es... Entonces, yo no puedo trabajar de esa manera. Que un proyecto, que una obra, una pequeña, chiquita, grande, lo que fuera, o mediana, diga, eso es de fulano, eso es de Marcelo. No, porque cada idea me va cambiando a diario, a una cosa diferente. ¿Ni el color? Ni el color, porque en los lugares te dicen el color, te hablan del color, te hablan de la materialidad, te hablan del espacio, sí. Te hablan el sitio. Este proyecto que estoy trabajando, que es un lugar muy especial en el sur, en Pedernales, ahí hay un colorido que uno no lo puede dejar atrás. Ahí hay una tierra roja, ahí hay unas hojas verde oscura, negruzca, la presencia de unas tierras y de un azul allá en el fondo, que es el mar, que influye muchísimo. O sea, no es un paisaje común, como un paisaje que te encuentras, por ejemplo, en Punta Cana, en Bávaro, o en Las Terrenas, que tienes una arenita clarita, que tienes unos cocos y unas palmeras, y no hay palmeras, nada de esas cosas. Ahí hay una guasábara dura. Es árido por ahí abajo. Muy árido. Entonces, uno trabaja con otra materialidad, y por tanto, la respuesta no puede ser igual. Entonces, hay otro asunto que tiene por ahí el sol, las temperaturas. Tú tienes que buscar. Entonces eso va dando un proyecto distinto a que si lo hago en una loma de Constanza o en otro lugar. ¿Tú comprendes? Por eso a mí me pareció aquella vez con el tema reciente, hace unos años, de las escuelas públicas, trabajar con un modelo aplicable, replicable en cualquier geografía y en cualquier cultura, me pareció aquello una barbaridad. Una locura. Yo quería tocarlo, pero no quería tocarlo por el tema de... No importa. A pesar de que se hizo un concurso y hubo muchas propuestas interesantes. Que usted fue uno de los ganadores. Yo fui jurado. Yo no fui ganador, yo fui jurado. Y había propuestas adaptadas a diferentes regiones. Pero bueno, la cosa cambió y se hizo, pero eso no es. Entonces, creo que Pons ganó una de las propuestas. Sí. Yo fui jurado de ese concurso. El arquitecto Milán Lora también estuvo ahí. Pues se me dijo en el momento que usted había ganado una de las propuestas. No. Okay. Que si eran para la parte turística había una yo no participo en concursos. ¿Por qué? No, porque no me interesan los concursos. Los concursos los juzga cualquier individuo con capacidad o sin capacidad aquí en este país y con intereses que uno no controla. Muchas veces intereses políticos e intereses económicos. Ok, pero hablemos de un concurso internacional. En otros medios es posible que sí, porque está sujeto a otras cosas. Pero pensé que era el concurso per se. No, el concurso yo lo encuentro muy válido porque da la oportunidad de muchas alternativas y soluciones diversas y no entregarle a alguien, incluso que puedo ser yo, de gratis, toma, y hasta eso cuando puede haber muchas ideas alrededor de esa cuestión. Y no hablemos de la licitación. Exacto, mucho menos de eso. O sea, que esos son ya problemas que se van... Pero bueno, es un medio donde todo eso se manipula. De repente
pero uno puede caer en politizar la conversación. Después nos vamos por ahí. Hay mucha tela. Sí. Hay mucha Entonces, yo hablaba del tema del color porque algunos arquitectos, por lo menos un elemento, que es lo que usted decía, ese edificio de fulano, por algo, ese elemento rojo, ese elemento amarillo, que sale, se interpone. Y no entiendo por qué uno quiere distinguirse. Es como si fuese... No es necesario como eso. si fuese una ropa, como una camisa, como un perfume. Llegó fulano por el olor. Fulano que viste elegante o fulano que viste... A mí me parece que la arquitectura no es tan banal. O sea, la arquitectura es una cosa seria. Yo iba a decir más seria, pero la arquitectura es seria. Porque yo no creo que haya más serio o menos serio, no. Hay serio. O punto. No lo hay. Entonces, como la arquitectura es una cosa seria, todo ese resto de invento, de que se parece a mí, de que yo lo hago así, eso a mí me parece superficial totalmente. A cada cual que lo haga como entienda. Sí. No lo critico. Yo no lo hago así. Y ni me interesa. Exacto. Ni me interesa. Esa es mi forma de trabajar. Mi proceso de trabajo, después de toda esa ansiedad que se me produce, entonces termina en un dibujo, que son los primeros trazos que yo realizo en cualquier lugar, en cualquier medio. Por ejemplo, miren, esta libreta. Lápiz y felpa. No, lo que aparezca, lo que yo tenga a mano. Mira, esos son los primeros. Muéstrelo a la cámara ahí. Esos son los primeros trazos de una idea para esa zona, ¿verdad? ¿La que está trabajando ahora? Sí. ¿Por qué? Porque después de un análisis de un lugar de tal determinada forma, yo concluí que era por ahí. Y entonces lo plasmo en un dibujo, ¿ves? Donde hay esa dimensión. Ok. Una lejanía. A mayor escala ya. Sí, porque cuando tú tienes 10, 15 millones de metros cuadrados que desarrollar en un lugar plano totalmente, es un reto, ¿no? Bastante incómodo. 15 millones de metros cuadrados. 10, 12, wow. Sí. Entonces es un reto porque ¿de dónde tú partes? Cuando no hay puntos de referencia, un elemento que te guíe. Perdón. Sí. Entonces, yo lo hago partiendo siempre de un dibujo. ¿Y utiliza la acuarela? Un dibujo que tiene, cualquier medio. Yo utilizo acuarela, utilizo felpa, utilizo saliva, café. Sí, a veces no tengo el agua a mano y ando nervioso y me meto el dedo en la boca y lo paso por encima. Y si tiene tinta, la tinta se corre y te da un efecto bonito. Muy bien. Entonces, yo parto de esos dibujos que los empiezo a repetir mucho, el mismo dibujo, lo repito. Es un proceso de tomar confianza en lo que estoy haciendo, de convencerme de que es eso. Ese proceso termina en una enorme duda luego que me hace cambiar y buscar otra solución, porque hay más soluciones, ¿no? Y no me quedo con esa y empiezo a explorar otras soluciones más. Y puede ser 1, 2, 3 más posibilidades. Y al final vuelvo y caigo en la primera. Eso casi siempre... Un proceso interesante ese. Casi siempre ha sido así. Atrincherado aquí. Atrincherado aquí. Y atrincherado aquí en esta mesa yo produzco muchas cosas, sí. Y ese es un proceso. Ese es el proceso que yo hago, ¿no? Cada cual tiene el suyo. El suyo. Y eso es muy, muy personal. A mí me ha resultado. Hay gente que dice que parte de una poesía o de un escrito, de algo de la literatura. Yo no, yo parto de un dibujo y a partir de ahí él se va transformando y creando una historia que se convierte en un edificio. Ese dibujo surge luego de haber hecho una exploración en el terreno. Sí, obviamente hay que ver el lugar donde uno va a proyectar esa edificación. Y todas las condicionantes que puede haber ahí. Que usted le explicaba bastante bien ahorita el tema de los colores naturales que te brinda el paisaje del lugar. Y como técnica, y como práctica, más que como técnica, como práctica, no me limito en las ideas al tema económico. O sea, no parto de que tengo que amarrarme los pantalones. Yo suelto la bola para que se vaya siempre por los 400 que haya. 11. Sí, que se vaya lejos. Y vuelvo y es otro palo de jonrón que hay que dar.
y sacarla siempre. Y luego hay que recoger, obviamente. Porque entiendo, y esa es una de las cosas que aquí practicamos, y lo digo mucho aquí con la gente que trabaja. Si uno se limita desde el principio, lo que va a salir es limitado. Uno tiene que soñar, pero soñar el sueño más lejano, más distante, e imaginarse lo más grandioso que puede haber para que pueda quedar bien. O sea, las limitaciones, no, que cuesta, no, que esto, no. A mí eso no me interesa en un momento. Luego, sí va... Vamos a ir aterrizando. Va aterrizándose. Esto. Y tengo también una que lo aterriza aquí, que es la dueña de esto, la socia, ¿no? ¿Qué papel? Ella es la piloto de esto. Juega ella es la piloto, ella es la que conduce esto en el sentido de llevarme a la realidad muchas veces. Y de que el dinero surja y llegue, y los proyectos. Yo, si fuera por mí, yo estuviera todo el tiempo dibujando, trabajando, y yo no sé de dónde salen. Sacando productos. Sí, y no lo sé, yo lo reconozco. En ese sentido, yo no soy no me sé vender, ni me ha interesado nunca. Cada cual tiene su manera. Su forma. Sí, ahorita quería comentarle sobre el tema de la identidad del arquitecto en las obras. Sí. Y le iba a mencionar a por lo menos 3 de los arquitectos internacionales más famosos. Uno murió recientemente, el pasado mes de diciembre, Richard Rogers, sí. Norman Foster y Zaha Hadid, que también murió en 2016, en marzo de 2016. Uno ve las obras de estos arquitectos y automáticamente se da cuenta que son de ellos. Rogers, al igual que Norman, utiliza mucho la parte metálica, cristal, ese high-tech en la arquitectura, elementos estructurales de metal. En Rogers le daban colores fuertes que resaltaran en las edificaciones, y Zaha, que juega con las curvas. Sí, yo pienso que... Aunque no hayamos salido del tema, pero quería por lo menos mencionarlo. No importa, eso es importantísimo. Cada uno, digamos que desarrolla una manera, una forma de trabajar, un lenguaje, una poética en su obra. Y esa es su poética. Hay muchos otros que no hacen lo mismo, que hacen también mil cosas distintas. Esos somos los que nunca vamos a ser famosos. Porque si uno estuviera repitiendo lo mismo, en algún momento alguna se pega. Exacto. Pero también ahora hay mucha moda. Tú tienes los casos de arquitectos que para mí son mucha moda. De estos arquitectos que andan inventándose ahora ocupar el mar con proyectos y ciudades en el mar. Floating City, Villa que Ingalls. Y yo te voy a decir algo. Los seres humanos no hemos podido todavía construir bien sobre la tierra una ciudad y una vida digna y cómoda para la gente. Y entonces queremos irnos a construir en el mar y a diseñar ciudades en el mar. ¿Para qué? No queremos ir al espacio. ¿Para qué? O sea, todavía tenemos lugares diferentes, espacios suficientes, mucho en las ciudades para hacer cosas bien hechas, que no tienen que ser super obras de esas que salgan en revistas, sino ordinarias para que la gente la use y la disfrute, hacer ciudades más hermosas, ciudades que todo el mundo pueda ser su dueño, que no tenga dueños, sino que sea de todos, donde nada esté privatizado, nada más que lo que sea privado propiamente. Porque aquí hablamos de espacio público, pero no sabemos lo que es espacio público. Aquí, ¿y dónde está? Aquí espacio público nada más la calle y las aceras. ¿Y dónde está? Exacto. Porque cuando usted va dice Teatro Nacional, eso no es espacio público. Donde hay una verja no es espacio público. Y para entrar, ¿a dónde usted va? Y si usted va, por ejemplo, a un centro comercial, eso no es espacio público. Porque ahí el guardián, si usted va mal vestido, va descalzo o es un tiguerito de la calle, lo va a sacar. Entonces, si usted es un pedigüeño, le van a decir que se quite de ese banco. Y tengo esa experiencia con un trabajo que salió recientemente publicado. Y ahí, en la esquina, hicimos un gesto de apropiarnos de la esquina de forma para que fuera un espacio público, que lo pudiera utilizar
todo el mundo, el que cruce por ahí se quiera sentar. Y pusimos unos bancos, el muro que sale tenía un banco integrado y le mandaron a eliminar esa pieza por un tema de seguridad, para que la gente no se siente. Entonces, esa es una concepción de privatizar incluso lo que ya no te pertenece, que le pertenece a la ciudad. A la ciudad. Fue una decepción y una pena, porque yo creo que se enriquecía más la esquina si el que estaba por ahí, que venía cansado con la canasta de dulce, o el anciano se podía sentar y comerse su pobre comida, su comidita, o los mismos empleados del lugar, salir ahí y sentarse debajo del almendro gigantesco que está ahí y tomar su almuerzo sentados ahí tranquilos. Pero a veces no se comprende eso. Mire cómo las premiaciones, o la más importante, el Pritzker, viene dando ejemplos y marcando lo que es la arquitectura que necesitamos. Desde el 2016, que se premió a Aravena, el arquitecto chileno, premiado por sus obras en términos sociales en vivienda. Luego vienen los españoles, RCR, luego viene Lacatón y Basal, luego viene Shirley McNamara y su compañera, y recientemente gana Francis Queré, primer arquitecto negro de piel negra en ganar un Pritzker. Pero todos tienen la particularidad que trabajan una arquitectura social. Sí. Totalmente. Ya esa arquitectura monumental, sí, perfecto, es necesaria. Los capitalistas son los encargados de construir esa monumentalidad. Pero se están dando cuenta, y es por ahí donde yo lo veo, que la arquitectura humana, la arquitectura para la gente, es lo que va a marcar de aquí en adelante. Y es lo que necesitamos en realidad. Sí, lo que tú tocas es importantísimo, y también crea algunos conflictos. Totales. Porque de lo que tú estás hablando es de la arquitectura, y de la otra, que es el enriquecimiento a través de la arquitectura. Difícil. Los capitales se dieron cuenta de que la arquitectura es un producto que deja papeleta. Y entonces hay una inversión, y eso ha resultado en obras muy bellas. Es cierto. Y las disfrutamos. Y las disfrutamos también, y ojalá que las sigan haciendo. Pero yo entiendo que no se vaya a mojar que no es por ahí. Con café. Y no voy a entrar en ese, no vamos a entrar en esa discusión, porque eso tiene mucho de dónde recortar. Sí. Y puede lacerar mucho. Yo creo que si los desarrolladores inmobiliarios, que para mí ahora se ha convertido en, ¿cómo le llaman ahora? Arquitectura inmobiliaria. Le están llamando a eso casi como si fuese una profesión. Yo creo que eso no existe. Es un daño terrible. Eso es un edificio comercial donde hay que adaptarse, bueno, y vende, y está bien, se hacen obras interesantísimas. Pero a mí no me interesa eso. ¿Por dónde usted cree que anda el estilo de la arquitectura dominicana? ¿Tenemos nosotros alguna esencia arquitectónica? Mira, a mí nunca me ha gustado hablar de estilo. Eso es algo que le saco los pies. Siempre he dicho que hay arquitectura y cada época tiene la suya. Y esa es la contemporánea, la que estamos haciendo, ¿verdad? Sí. Y también están las de moda, y las formas que se ponen de moda. Todo el mundo quiere hacer lo mismo, todo el mundo cree que por ahí. Hay una tipología de vivienda igual ahora mismo. De vivienda y de edificaciones y de elementos que se utilizan. Y como comentábamos, los programas que son muy buenos para trabajar, para dibujar algunos, también son mal utilizados, porque en ese ala y estira y dobla, se estiran y se alan los edificios sin sentido, y digamos que a ver qué surge. Wow. Y muchas obras se han hecho así, Muchas obras que tú encuentras publicadas, que son súper interesantes, a veces son puros accidentes. No son intenciones, intenciones desde el principio, sino que son accidentes que se van dando. Eso le pasa a los artistas, a cualquiera, ¿no? No tengo la fachada, déjame trabajar en el volumen. Uno va trabajando. Y luego de ahí parto. Pero a un artista también le pasan accidentes en la pintura, en la escultura,
Y eso puede producir algo súper interesante que uno le da un punto de partida. Eso es un accidente muy válido para mí. Okay. Pero cuando se convierte en una manía ya de estirar y de doblar y de que muchos arquitectos jóvenes y no jóvenes, con el famoso SketchUp y otras cosas, bueno, estiran tanto y le pegan tantas cosas a las edificaciones que, bueno, si tuvieran arete fuera mejor. Yo te decía que es que los arquitectos dominicanos, por lo menos de una buena generación, y también el público y la gente que lo paga, que paga la arquitectura, somos victorianos. Nosotros nunca hemos sido modernos. Victorianos. Ni contemporáneos. Sí, somos victorianos en el gusto, en sobrecargar. Una obra nuestra, que le decimos minimalista, tiene tantas cosas que tú dices, como un poquito más y ya es otra cosa, ¿verdad? Es un traje de fiesta. Y por más que simplificamos, no llegamos a simplificar. Y eso tiene una razón. Y es que no desmenuzamos el pensamiento, no lo llevamos hasta la última consecuencia para encontrar qué define una obra sin tener que ponerle nada. O sea, ¿qué hace que esa obra que estoy haciendo, wow, qué frase, con 2 líneas, con un espacio, con un hueco, a lo mejor ya diga todo lo que te tiene que decir, que funcione para lo que tenga que funcionar y que sea hermoso como tiene que ser? Y empieza ese nerviosismo de meter cosas, meter materiales, de meter una cosa sobre otra. Hay un decorativismo excesivo. Sí. De hecho, las publicaciones que nosotros tenemos aquí en el país de arquitectura, desgraciadamente, son muy pocas. Creo que solamente hay 2. Y si acaso una tercera por ahí, no lo sé. Pero si uno toma el 80 o 90% de las publicaciones, hay un decorativismo increíbles, mesitas y aparatitos y lamparitas y potes, y se le da un valor a aquello como si eso fuera arquitectura, y eso no es arquitectura. Pero publicaciones de revistas, okay. De revistas, publicaciones de arquitectura que se hacen, se insiste mucho en el tema de la decoración propiamente, no del diseño interior, porque hay que distinguir que el diseño de interior y la decoración son 2 cosas totalmente diferentes y totalmente diferentes desde su inicio. Que han querido mezclarla como Entonces, se está queriendo mezclar una cosa con la otra. Una tiene espacio, considera el espacio y considera teorías detrás de ese espacio. Y el otro no contiene espacio, sino que contiene objetos. Por lo tanto, no se puede trabajar en el vacío en esas cosas, que es una de las ideas, por ejemplo, que nosotros estamos desarrollando ahora en un proyecto. Nosotros estamos desarrollando un proyecto para un grupo y es de interiorismo básicamente, pero lo que estamos explorando es el vacío en ese proyecto. Y obviamente tiene que dar como resultado lugares para sentarse, para trabajar, para almorzar o para guardar o para archivar o para sin contemplar mobiliario. No, con todo. Okay. Pero el proyecto tú le puedes sacar todo lo que tiene de mobiliario y todo lo que tenga y funciona. Y tiene el concepto que es el vacío. O sea, no es que es un lugar vacío, sino que estamos explorando el vacío, que es un tema, tú ves, que es muy profundo, que me ha apasionado siempre. Sí. Y son espacios que se te pierden, digamos, en altura o en profundidad, encuentros de planos que no parecen, que parecen más, que no parecen volúmenes cuando hay esquinas, sino planos de papel, aunque sean de materialidad, de madera. Ligeras. No, porque se encuentra de forma que se pierde sí. Que sea volumen o que sea plano. Se distorsionan con espejos algunas cosas, con proyecciones. Pero eso está muy interesante. En fin, estamos concluyendo ese proyecto. Pero eso no tiene que ver con decoración, tú ves, no tiene que ver con decoración, sino con materialidad, más que nada, y con luz, con penumbra, con sombra. Sí. Es básicamente eso el proyecto.
Hablando de la parte inicial de ese tema, nos fuimos bien profundo. Esto está súper interesante. Pero vamos a la parte inicial. Somos victorianos en arquitectura. Sí. Pero la arquitectura que trajeron esos primeros profesionales que tuvimos en el país fue moderna del momento y luego se comenzó a violentar esa arquitectura. No, recuérdate que aquí hubo gente que vino mucho antes del movimiento moderno y se trabajó antes. Aquí hubo el victoriano, el art deco, vinieron todas aquellas casas victorianas importadas y con unos cortinajes y una serie de alfombras y cosas, que eso no tenía nada que ver con el clima nuestro. Primera y segunda década del 1900. Y antes, sí, mucho antes. 1800, 1800. Y eso se conserva aún. Tú ves algunas de nuestras casas modernísimas. Puerto Plata tiene apartamentos, mucho. Sí, pero de los de ahora, en un cortinaje que uno dice, bueno, pero ¿y qué frío puede entrar aquí para tener que cubrirnos, ¿no? Y un alfombraje que tú dices, pero si pisar el suelo con los pies descalzos, frío, la madera con la textura, eso es otra sensación. Entonces vamos perdiendo eso. Y en ese sentido es que yo hablo de ser victorianos, ¿no? Porque asumimos eso. Luego vinieron todo el desarrollo de las arquitecturas que vinieron, los que vinieron de otros lugares que se fueron a estudiar, y vino un movimiento moderno que se acriolló también. Sí. No hay duda, o sea, no es el movimiento moderno aquel, sino con gente con mucho talento que hizo cosas maravillosas, un Guillermo González. Que por ahí ahora ya cogen las obras de Guillermo González y las deforman, las tiran para arriba porque no las entienden, y le pueden pegar algunos decoradores jóvenes y decoradoras, le pueden pegar a las obras de Guillermo González coralinas por las paredes o hacerle cualquier tontería bien pictórica, en fin. Estos son chismes de uno. En ese sentido, sí, que hablábamos cuando yo llegué aquí a su oficina, respecto a que se está violentando de manera desgarrada la arquitectura del siglo XX, la arquitectura moderna, esa misma arquitectura. Sí. La estamos destruyendo aquí abajo en Gascue. Mucha gente dirá, bueno, si eso es de él, propiedad privada, él tiene derecho a hacer lo que le dé la gana. Eso hasta cierto punto está bien. Ahora, hay un valor histórico que hay que preservar. Estamos violentando la arquitectura del siglo XX, pero entonces no le ponemos un dedo a la arquitectura del siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII. O anterior. Mira, tú estás hablando del tema de zona colonial o ciudad colonial de Santo Domingo, como le llaman ahora. Sí. Para mí seguirá siendo zona colonial donde yo me crié. Y Gascue también, donde pasé parte de mi juventud. Eso es un tema de gobernanza. Eso no tiene que ver con los arquitectos, ni con los promotores, ni con nada, sino con las autoridades que están a cargo de la preservación o no de todo este patrimonio. Sí. El Gascue, que era un parque urbano, porque eso era Gascue, un parque urbano, era una vida solariega entre jardines. La ciudad jardín, como se le denominó. De repente eso es un tugurio terrible que se ha ido dañando por todas partes, violado por gente que ni siquiera pertenece a nada, de por aquí, de por allá. Tengo dinero. Con negocios diferentes, porque la normativa, si es que existe, no la respeta ni el propio ayuntamiento, ni las propias oficinas encargadas, no respetan sus propias normativas. Esas oficinas, y valga la crítica, tanto al ayuntamiento del distrito, en ese caso, a la oficina de patrimonio, la dirección de patrimonio, o cualquier otra que esté ahí,
permiten a unos hacer cosas y a otros no. Entonces hay predilectos, preferidos, y esas son violaciones. Y la ley no es para violar, las reglas no son para violarlas, sino para cumplirlas, porque para eso se hicieron. Entonces, mientras tengamos eso, no vamos a caminar bien. O sea, se seguirá destruyendo. Sí. No sé si viste la casa de los Enrique, ahí en la Osvaldo Bay. Yo viví enfrente cuando niño. La que recién se subieron los videos que estaba haciendo. La de esa casita, la de esa casa que antes de construir los apartamentos de la esquina, tenía ese prado verde. Yo la recuerdo porque iba mucho ahí donde tío Quiquí, le decíamos tío Quiquí Enríquez. Don Quiquí Enríquez. Yo vivía en una casa de Moncito Báez, ahí en esa calle, con mi papá y mi mamá. Y ahora acaban de destruir eso, pero tú dices, ¿quién dio el permiso? Alguien le dio el permiso. Alguien vio eso. ¿Alguien? Entonces, a esos son los culpables. Pero nadie lo cuestiona, ni ellos dicen nada. Igual que lo que pasó en el CODIA, y eso lo metemos en otro punto. Sí. Tampoco han dicho nada, no van a hablar nada, y eso se va a quedar así. Vamos a esperar a ver. O sea, el tema es bien complejo. Totalmente. El tema de la ciudad y la pérdida de los valores arquitectónicos, del patrimonio nuestro. Eso es muy... No la ciudad de Santo Domingo, no, en el país. Eso es en el interior es más complejo todavía. La casa de la confluencia en Jarabacoa, que se fue destruyendo por detrás para que no se dieran cuenta. Claro. Alguien le otorgó el permiso a esa gente. Sí, lo que pasa es que no hay una política clara de cómo trabajar, manejar esas situaciones. En primer lugar, tiene que haber quizás una idea, una política de incentivos. O sea, tú me das y yo te doy. Tú no puedes prohibir si tú no tienes algo para ofrecer. Tú me das y yo te doy. O sea, ¿qué tú me das? Yo te doy entonces esto. O yo te doy, o tú me das, o yo te quito. Porque también tiene que haber algún tipo de cosas así, ¿no? O sea, es todo muy fácil. Yo soy el dueño, sí, pero la ciudad también tú la estás haciendo mucho daño. Todos esos hoyos que vemos en Piantini y Naco, que el dueño llegó, el tipo llegó, le hizo un boquete grandísimo al terreno y ahí lo dejó. Y tienen 10 y 15 años y 20 años esos hoyos. Y no pasa nada. Con un bosque allá abajo, bellísimo posiblemente. Pero no pasa nada. López de Vega con Kennedy. No pasa eso. O sea, las autoridades sencillamente, no sé, se les olvida. Para ir cerrando el podcast, sí, sumamente interesante. Tocamos un poco la parte de la ciudad, la arquitectura que se está haciendo y todo eso, las deformaciones. Pero desde el punto de vista del arquitecto Marcelo, con su visión tan amplia que usted tiene, ¿cómo ve la proyección de la arquitectura en República Dominicana, la contemporánea? Mira, yo creo que uno no da para atrás, que las cosas no es cierto que echan para atrás, que tiempos pasados fueron mejores. Podría decirlo porque bailé mucho y gocé mucho y me gustaba muchísimo más que la toquilla y que todas esas cosas, ¿no? Yo no soy el dueño de nada ni el jefe de nada, como dice ella. Pero cada vez más se están haciendo mejores cosas. La gente, los jóvenes arquitectos tienen más visión, han salido a estudiar, se han formado también, son críticos, tienen más medios para trabajar, se están haciendo cosas muy interesantes y otras que no son buenas. Se están haciendo también barbaridades, sobre todo abusándose con el tema de la famosa arquitectura inmobiliaria. Ahí creo que es que más abuso hay. Hay algunos arquitectos que lo están haciendo muy bien, ese tipo de cosas. Yuyo Sánchez y César. Mucha gente buena que anda por ahí haciendo cosas interesantes. Y definitivamente sí, lo que se está haciendo cada vez es mejor. Creo que hay un cliché entre los arquitectos en la producción de las obras. ¿Cuál? Ahora las casas que uno busca, los wow de Instagram, son unos cajones, unos paralelepípedos, sí, ¿verdad? Que no tienen espacio,
que todo se ve muy chulo, muy seco, muy sin nada, con un huequito para entrar. La casa hacia adentro. Sí, y es muy válido. A mí me gusta, y con patios lo que tú seas. A mí también, sí. Pero la respuesta formal es la misma para todos. Te la puedo dibujar y me vas a decir que no es así. Es así. ¿Tú ves? Es un rectángulo ahuecado, con un cristal, con un muro inclinado, con unos palitos, con una puerta, con el porche. Esa es la que está de moda. Y en la parte de atrás, entonces, el desastre de los pastores. Porque como no se ve. Y eso, bueno, en esa parte, en ese sentido, yo creo que es cuestionable que uno trate de hacer lo que uno cree, no lo que uno ve que está de moda. Y si lo que tú crees, hay gente que está haciendo cosas muy interesantes, he visto. Es muy buena arquitectura. Si lo que tú crees es otra cosa, pues hazlo. Aunque no le guste a fulano de tal que te va a criticar, ¿qué me importa? Tú lo haces porque crees en eso. Exacto. Y si tiene un sostén teórico, te lo entonces, van a comprar. Tranquilo, Bobby, tranquilo. Última pregunta. ¿A usted no le preocupa que en República Dominicana no tengamos una arquitectura, o por lo menos un ente arquitectónico, donde otras personas de diferentes países quieran venir a ver eso, que no sea la arquitectura histórica? Aquí no tenemos. No, desgraciadamente, mira, se trató de... Y es gubernamental esa responsabilidad. Sí, hay una responsabilidad y se puede hacer mucho, porque por ahí hay muchas edificaciones que se pueden resolver y tratar de que sean unas joyas que se quieran venir a ver. Pero eso, como se hace, no es de esa manera. Desgraciadamente, hay que entenderlo así. Hay que buscar nombres. Si tú buscas a un actor de eso, a Johnny Depp, si tú buscas y ahora lo pones a trabajar aquí, todo el mundo va a ver eso. Sí. Entonces, a lo que me refiero es que tienes que buscar un nombre que te valore eso, en principio, para que venga. Un star architect. Exacto. Sí, es buscar turismo, ¿no? Pero yo no creo en eso, en el turismo, así. O sea... Pero Nueva York recibe solamente por las obras. Hacerte tomar fotos. No solamente el caso de Nueva York. Hay una serie de televisión en Netflix que se hizo en Escocia y esa serie potenció el turismo hacia Escocia, pero de una forma increíble. Por sus obras. Sí, o sea, la serie ayudó a eso y la gente empezó a ir a Escocia. ¿Cómo se llama? Después la mostramos. No sé si es el Outlander o alguno de esos. No recuerdo. Y empezó la gente a ir a Escocia. Entonces tú puedes hacer eso. Bueno, se intentó con el monasterio de San Francisco, pero recibió muchas críticas. Cuando Moneo vino Cuando Moneo hizo el trabajo, hubiese sido una posibilidad de una figura que la gente hubiese dicho, bueno, vamos a ver una obra de Moneo en el Caribe. ¿Y usted estuvo de acuerdo en ese momento? Sí. Yo creo que el programa que resolvieron fue excesivo y cargó mucho todo, pero como se abordó es un buen trabajo. Yo creo que esa era la manera de abordarlo, porque de lo contrario eso se va a terminar de caer. Eso fue lo que yo dije. Eso se va a terminar de caer. Y lo que tenemos ahí es una guarida. En la mañana amanecen piedras de los contrafuertes en el suelo. Y una guarida bueno, está bien. En fin. Arquitecto, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Luis. Este conversatorio fue divertido y hay muchas cosas de donde recortar. Demasiado cosas de donde recortar. Una pena que los arquitectos no conversemos más a menudo. Y yo creo que eso es algo que debía estar ocurriendo aquí por lo menos cada 15 días, que haya un foro en algún lugar hablando de arquitectura, de lo que sea de la arquitectura. Pero así mismo, cada 2 semanas, cada semana, lo que fuere. Una exposición, de lo que fuere. Hay una idea por ahí que estábamos trabajando para hacer esos conversatorios, porque tengo un patio con silla plástica. Eso se hace donde conversatorios. Que se hable de arquitectura. Allí hay un punto de reunión de arquitectos. Mira, espacio es lo que más hay en este país. En la capital y en Santiago y en la ciudad. Lo que más hay es espacio para eso.
Y no necesariamente tienen que ser los mismos actores. Vamos a darle participación a gente joven que tiene otra visión de arquitectura. Pero no se está haciendo, hace falta. Totalmente. Hace falta. Marcelo Alburquerque, arquitecto, mi hermano, muchísimas gracias. Gracias. Señores, y gracias a ustedes por dedicar este tiempo a este tremendo contenido. Para mí ha sido un honor conversar con Marcelo. Yo sé que mucha gente se va a disfrutar esto. Se lo va a disfrutar. Gracias totales. Gracias a su esposa por acogerme. Y al administrador y dueña. Totalmente. Nos veremos en un próximo episodio. Mi nombre es Luis Taveras. Esto es LACT Arquitectura.